La carretera estaba casi desierta. Era pasada la medianoche y el aire aún retenía el calor húmedo de un día pesado en Sevilla. Marcos, con 27 años recién cumplidos, conducía en silencio. Llevaba la ventanilla medio bajada, intentando que la brisa nocturna aliviara un poco el cansancio y las emociones que arrastraba desde hacía horas. El día había sido largo, lleno de decepciones y silencios incómodos, y lo único que deseaba era llegar a su piso, apagar el teléfono y desaparecer bajo las sábanas. El asfalto oscuro se extendía como una línea interminable frente a él. No había farolas, ni coches, ni señales de vida en varios kilómetros. Solo el sonido constante de las ruedas contra la carretera y la respiración acelerada de alguien que todavía no había conseguido calmarse del todo. Marcos estaba perdido en sus pensamientos, repasando discusiones con amigos, recuerdos de una cena en la que se había sentido fuera de lugar, casi invisible. Esa sensación de estar rodeado y aún así, sentir un vacío en el pecho. De pronto, un destello lo arrancó de su ensimismamiento. Unas luces azules y rojas aparecieron en el retrovisor, cortando la oscuridad como un latido intermitente de alarma. Su corazón dio un vuelco inmediato. Redujo la velocidad sin pensarlo, mientras la mezcla de sorpresa y miedo le tensaba los músculos de los brazos. Las luces se acercaban rápido, demasiado cerca para ignorarlas. «Mierda», murmuró, mordiéndose el labio. Buscó un hueco en el arcén y paró. Las ruedas crujieron sobre la grava y el silencio del campo fue reemplazado por el zumbido persistente del motor de la patrulla que se detenía justo detrás. La escena tenía algo de asfixiante, la carretera desierta, los destellos que iluminaban intermitentemente los árboles, y ese silencio cortado solo por su respiración agitada. Marcos notó cómo el pulso le golpeaba en la garganta. Nunca había tenido problemas serios con la policía, pero aquella situación le resultaba extrañamente inquietante. Con las manos temblorosas, buscó los documentos en la guantera, intentando mantener un gesto sereno que no sentía. El aire en el coche se volvió espeso, casi eléctrico, como si todo se hubiese detenido a la espera de lo que iba a ocurrir. A través del espejo lateral vio la silueta del agente acercándose. Alto, con paso firme y controlado, sin encender la linterna que la mayoría de policías solían dirigir a los ojos para imponer. Ese detalle, lejos de tranquilizarlo, le desconcertó aún más. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué parecía querer mantener esa sombra de misterio? El oficial se detuvo junto a la ventanilla y se inclinó ligeramente. Su voz, grave y pausada, rompió la tensión. «Documentación, por favor». Marcos le entregó el carné y los papeles con torpeza. Trató de sonreír, pero el gesto se le quebró en la comisura de los labios. Esperaba una pregunta típica, una advertencia, algo mecánico. Pero el silencio se prolongó. El agente no se apartó enseguida. Miró los documentos solo de forma fugaz y luego lo observó directamente, con una atención que parecía demasiado personal para ser un simple control de tráfico. Los segundos se hicieron largos. El pecho de Marcos subía y bajaba con rapidez. ¿Qué estaba evaluando ese hombre? No era la típica mirada fría y distante de quien cumple un protocolo. Había en sus ojos algo que parecía calcular, medir, como si buscara más que un dato en un papel. «Vienes conduciendo desde hace rato», comentó al fin el agente, con un tono que sonaba menos a pregunta que a constatación. Marcos asintió. «Sí, ha sido un día complicado». El silencio volvió a caer. Los destellos del coche patrulla seguían tiñendo la escena de rojo y azul, como una advertencia constante. El oficial apoyó el antebrazo en el marco de la ventanilla, inclinándose un poco más. El gesto era cercano, pero la situación lo hacía intimidante. El olor a cuero y colonia llegaba con claridad a través de la ventanilla abierta. Marcos tragó saliva, incómodo. Sentía que algo estaba fuera de lugar. La tensión no provenía de haber cometido una infracción, sino de aquella conversación inesperada, de esa mirada que parecía atravesarlo. Intentó apartar los ojos, pero no pudo sostener la indiferencia. «¿Hacia dónde te diriges?», preguntó el policía, con la voz baja. «A casa», respondió rápido, intentando sonar seguro. El oficial asintió lentamente, como si analizara la respuesta. No parecía convencido. «Parece que dejas algo atrás», añadió con un deje intrigante. El corazón de Marcos volvió a acelerarse. Aquella frase le golpeó más de lo que debería. ¿Cómo podía saberlo? Claro que dejaba cosas atrás, discusiones, decepciones, recuerdos que le pesaban como piedras. Pero escuchar esas palabras en boca de un desconocido, de un agente con uniforme y autoridad, lo dejó paralizado. Durante un instante, pensó en protestar, en exigir que le dijera directamente si le pondría una multa o si podía irse. Pero algo en su interior le impidió hacerlo. La escena era demasiado extraña, demasiado cargada de tensión, como si el verdadero motivo de la parada no estuviera escrito en ningún manual de tráfico.
La noche continuaba en silencio alrededor, con los campos oscuros extendiéndose a ambos lados. El único sonido era el del motor aún encendido y la respiración irregular de Marcos. Todo lo demás, el mundo entero, parecía esperar la siguiente palabra de ese policía que, por alguna razón desconocida, había decidido romper la rutina de un control y convertirlo en algo más provocador, más inquietante. El silencio se alargaba demasiado, como si el aire entre ambos hubiese cambiado de densidad. Marcos todavía sostenía los documentos cuando el agente se incorporó apenas un poco, sin apartar la mirada. El resplandor intermitente de las luces de la patrulla seguía bañando la carretera desierta, tiñendo de rojo y azul su rostro nervioso. Alejandro, con el gesto imperturbable, se tomó unos segundos que parecieron eternos antes de pronunciar las siguientes palabras. «Baja del coche un momento». La frase cayó con un peso inesperado. No era una orden gritona ni autoritaria, al contrario, sonó tranquila, casi sugerente. Marcos lo miró sorprendido, con la sensación de que el suelo bajo sus pies acababa de inclinarse. No había hecho nada grave, lo sabía, pero la manera en que el policía había formulado aquella invitación lo desarmó. Se quedó quieto unos segundos, dudando. El volante bajo las manos parecía su único refugio. Sin embargo, algo en la voz del agente, esa calma que contrastaba con la tensión del momento, lo empujaba a obedecer. Lentamente abrió la puerta y salió, sintiendo el frío de la noche envolverle los hombros. El aire olía a campo húmedo y gasolina, y cada paso sobre la grava resonaba demasiado fuerte en la quietud. Alejandro se apartó un poco para dejarle espacio. Tenía los brazos relajados a los lados, pero sus ojos no. En su mirada había una intensidad que no coincidía con un simple control de tráfico. Marcos lo percibió de inmediato y un estremecimiento le recorrió la espalda. No era miedo exactamente, aunque tampoco confianza. Era algo distinto, una mezcla incómoda de vulnerabilidad y expectación. El agente rompió de nuevo el silencio, con un tono bajo, sin brusquedad. A veces, cuando paro a alguien, veo cosas más allá de los papeles. Marcos arqueó una ceja, desconcertado. ¿A qué se refiere? A la forma en que miras al suelo. A cómo aprietas el volante. Parece que llevas una carga más pesada que la velocidad. Las palabras le golpearon de lleno. Marcos no supo qué responder. Esa noche había intentado escapar de pensamientos oscuros, de recuerdos que le herían, y de repente un desconocido en uniforme parecía haberlos leído en su cara. Se sintió expuesto, como si todas las máscaras que había aprendido a llevar se hubieran derrumbado en un segundo. Quiso defenderse con una broma, un comentario ligero que rompiera la tensión, pero no encontró ninguno. El silencio entre los dos se volvió todavía más espeso. Entonces Alejandro dio un paso hacia un lado y señaló con la cabeza hacia la patrulla. «Ven, hablemos un momento». Aquello era, sin duda, fuera de lo común. Marcos notó que sus piernas dudaban, como si el cuerpo entero quisiera resistirse. Una parte de él pensó en rechazarlo, en pedirle que simplemente devolviera los papeles y lo dejara marchar. Pero había algo provocador en ese gesto, un desafío silencioso, como si lo retara a atreverse a descubrir qué había detrás de esa invitación. El motor del coche patrulla seguía encendido, el faro iluminando un trozo de carretera vacía. Marcos caminó despacio hacia el vehículo, con el corazón latiéndole en los oídos. Cada paso parecía acercarle no a una conversación cualquiera, sino a un lugar incierto del que no habría vuelta atrás. Alejandro abrió la puerta del copiloto y sostuvo la mirada unos segundos más, dejando claro que la decisión final era suya. «No tienes por qué aceptar», dijo entonces. «Pero a veces es mejor hablar que seguir guardando silencio». Ese matiz, esa aparente concesión de libertad, fue lo que terminó de quebrar la resistencia de Marcos. Subió al asiento, con movimientos torpes, y sintió como el interior del coche se cerraba como una cápsula aislada del mundo. Alejandro entró por el otro lado, apagó la radio que crepitaba y durante unos segundos no hizo nada más que observarlo. La tensión crecía. Marcos se removió incómodo, pero no apartó la vista. El policía parecía buscar algo en su expresión, como si quisiera atravesar todas las capas de cansancio y desencanto que arrastraba. El silencio, lejos de calmarlo, lo hacía más consciente de su respiración acelerada, del latido que no conseguía controlar. En ese instante comprendió que no se trataba de un control rutinario. Aquello era otra cosa, un encuentro inesperado que desbordaba cualquier manual. Había en los ojos de Alejandro una mezcla de autoridad y humanidad, como si quisiera demostrarle que lo veía de verdad, que podía intuir las heridas que había detrás de su aparente normalidad. Y lo más inquietante era que Marcos sentía que esa lectura era cierta, que aquel desconocido estaba viendo aspectos de él que había ocultado incluso a quienes decían conocerlo. El aire en la patrulla se volvió más denso, casi eléctrico. Ninguno de los dos pronunció palabra durante un largo instante.
Solo los destellos exteriores seguían pintando las sombras del interior. Fue en ese silencio cargado donde Marcos, sin darse cuenta, se reconoció en la mirada del otro, una soledad reflejada, una incomodidad que ambos compartían. Y aunque la incertidumbre lo desbordaba, por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo estaba mirando de verdad, no como a un rostro más en la multitud, sino como a alguien que escondía un peso demasiado grande. Dentro del coche patrulla el silencio parecía retumbar más que cualquier palabra. El motor seguía encendido, pero el mundo fuera quedaba suspendido, como si aquella franja de carretera hubiera desaparecido y solo existiera el habitáculo cerrado donde dos desconocidos estaban a punto de romper un muro que llevaban demasiado tiempo sosteniendo. Marcos se apoyó contra el respaldo con rigidez, sin saber dónde colocar las manos, mientras Alejandro lo observaba con un gesto extraño, mezcla de duda y determinación. No era la expresión fría de un agente que cumple un protocolo, sino la de alguien que lleva demasiado tiempo guardando algo que amenaza con estallar. Alejandro respiró hondo, como si se armara de valor antes de hablar. Su voz sonó grave, contenida, con la cadencia de quien confiesa una culpa. Dijo que había pasado años construyendo una fachada perfecta, un traje de normalidad que se había puesto día tras día hasta confundirlo con su propia piel. Explicó que se había esforzado por ser lo que todos esperaban, el hijo obediente, el marido ejemplar, el policía serio que nadie cuestionaba. Pero detrás de esa imagen había un vacío insoportable. Cada sonrisa fingida, cada palabra dicha para encajar, era un ladrillo más en una prisión invisible. Marcos lo escuchaba sin apenas moverse. Las luces de la patrulla iluminaban su rostro a intervalos, y en esos destellos veía la tensión en los ojos de Alejandro, la lucha de un hombre que había vivido con miedo a ser descubierto. Le confesó que había estado casado, que había intentado convencerse de que esa vida podía apagar la voz interior que lo empujaba en otra dirección. Pero no funcionó. El matrimonio se convirtió en un espejo roto en el que solo veía su incapacidad para ser sincero, y acabó hundiéndose en un silencio que lo devoraba cada día un poco más. Marcos tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel relato no le era ajeno. En sus propias palabras podía escuchar ecos de su vida. No era un policía, ni había fingido un matrimonio, pero conocía perfectamente lo que era ponerse una máscara para sobrevivir. Desde joven había sentido cómo la distancia crecía entre él y su familia, cómo las miradas cambiaban cuando sus gestos o palabras no coincidían con lo que esperaban de él. Recordaba las conversaciones que terminaban en silencio incómodo, las bromas disfrazadas de cariño que en realidad eran cuchillos que lo dejaban marcado. Ellos piensan que me conocen, murmuró Marcos, rompiendo por fin el silencio, pero no ven lo que soy en realidad. Prefieren creer que sigo siendo el hijo dócil, el amigo de siempre. Y cuando intento mostrarme tal como soy, lo único que consigo es que se aparten. Alejandro lo miró con una seriedad distinta, sin sorpresa, como si hubiese esperado esa confesión. La intensidad de sus ojos resultaba casi insoportable, y Marcos sintió que estaba completamente desnudo, no en el sentido físico, sino en el más profundo, el de alguien expuesto en su fragilidad. Ambos permanecieron callados unos segundos más, y en ese silencio flotaba una complicidad inquietante. Los dos llevaban sobre los hombros el mismo peso, el de una sociedad que dicta cómo debes vivir, cómo debes amar, cómo debes aparentar. El uniforme de Alejandro, impecable y rígido, era una metáfora de esa presión. La soledad de Marcos, las horas vacías en un piso demasiado silencioso, eran la otra cara de la misma moneda. Alejandro apretó el volante con fuerza, como si quisiera canalizar toda la rabia contenida en ese gesto. Admitió que cada día que patrullaba las calles sentía que desempeñaba un papel en una obra ajena, que nadie sospechaba lo que se escondía tras su autoridad. Que el respeto que inspiraba era una máscara más. Y lo peor de todo era la certeza de que, aunque se descubriera, las consecuencias serían devastadoras, el rechazo de sus compañeros, la vergüenza de su familia, la pérdida de la poca estabilidad que aún conservaba. Marcos bajó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Él no llevaba un uniforme, pero también conocía ese miedo. El rechazo lo había perseguido desde siempre, disfrazado de bromas crueles o de silencios pesados en la mesa familiar. Había intentado ignorarlo, buscar refugio en amistades que terminaron por volverse frías, incapaces de aceptar lo que no encajaba en su mundo estrecho. Y en cada despedida, en cada puerta cerrada, había quedado una cicatriz que lo hacía desconfiar de todos. La conversación se convirtió en un espejo. Lo que decía uno encontraba eco en el otro. Era como si ambos hubieran esperado demasiado tiempo para hablar, y de repente, la noche les hubiera dado la oportunidad. La tensión no desaparecía, al contrario, crecía, se volvía más densa, más provocadora, porque ahora ambos sabían que compartían una verdad que les unía tanto como les aterraba. Fuera, la carretera seguía desierta.
El viento agitaba las ramas de los árboles, pero dentro del coche patrulla no había nada más que dos hombres enfrentándose a sí mismos. Ninguno se movía, ninguno sonreía. Solo respiraban más rápido, conscientes de que habían dado un paso que no tenía marcha atrás. Y en medio de esa confesión compartida, en esa lucha interna que no necesitaba más palabras, se entendieron como nunca lo habían hecho con nadie. El reloj del salpicadero marcaba una hora absurda, esa en la que el mundo duerme y solo quedan abiertos los espacios que viven de la soledad de los viajeros. Alejandro rompió el silencio, apagó las luces de la patrulla, y tras un instante de vacilación, propuso un lugar donde continuar aquella conversación que se había vuelto demasiado grande para las paredes de un coche oficial. Marcos aceptó sin pensarlo demasiado, quizá porque sabía que si lo pensaba demasiado se marcharía corriendo. Condujeron en silencio hasta un bar de carretera, de esos con rótulos apagados y un par de farolas parpadeando como si resistieran a duras penas la madrugada. El interior estaba casi vacío. Un camarero cansado limpiaba vasos detrás de la barra, y una televisión vieja murmuraba un programa repetido que nadie parecía escuchar. Se sentaron en una mesa apartada, bajo un fluorescente que chisporroteaba de vez en cuando. No era un lugar acogedor, pero había en ese ambiente decadente una intimidad inesperada, como si la noche los hubiera protegido de miradas ajenas. Pidieron café, aunque ninguno de los dos necesitaba cafeína, el insomnio ya corría por sus venas. Los primeros sorbos supieron amargos, pero sirvieron de excusa para no llenar el silencio con gestos torpes. Fue Alejandro quien habló primero, bajando la voz como si incluso allí temiera ser escuchado. Admitió que no recordaba la última vez que había compartido algo real con alguien. Dijo que había vivido tantos años midiendo cada palabra que ahora, al pronunciar lo que siempre había callado, se sentía al borde de un precipicio. Marcos lo escuchaba con una mezcla de empatía y desconcierto. No era fácil aceptar que un hombre con uniforme, con una vida aparentemente sólida, arrastrara las mismas heridas invisibles que él. La confesión lo removía, lo hacía enfrentarse también a su propia historia. Decidió entonces hablar. No se anduvo con rodeos, contó lo doloroso que había sido sentir la distancia de su familia, la forma en que los silencios se volvían cuchillos, como las amistades se habían ido deshaciendo en reproches disfrazados de bromas. Cada palabra que pronunciaba parecía arrancarle un peso del pecho, aunque al mismo tiempo lo dejaba expuesto, vulnerable. El camarero se acercó para dejar otra ronda de cafés y se marchó sin prestar atención, pero aquel breve paréntesis bastó para que ambos comprendieran que estaban haciendo algo inusual, se estaban mostrando sin máscaras. Era una sensación inquietante y liberadora al mismo tiempo. La conversación se volvió más intensa a medida que avanzaba la noche. Hablaron de miedo, de la rabia de tener que ocultar quién eres, de la frustración de sonreír cuando lo único que quieres es gritar. Alejandro reconoció que muchas veces había sentido que su vida era un teatro mal interpretado, y que cada saludo falso, cada sonrisa automática, era un recordatorio de su propia mentira. Marcos asintió, reconociendo que él también se había sentido prisionero, aunque su cárcel no tuviera barrotes visibles. Hubo momentos en los que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro bajaba la mirada, como si temiera que sus palabras lo delataran más de lo debido, y Marcos lo observaba intentando descifrar cuánto coraje hacía falta para sostener aquella confesión. Y, sin embargo, había algo magnético en esa vulnerabilidad compartida. Ambos lo percibieron, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Las horas pasaron sin que lo notaran. Afuera, el cielo empezaba a palidecer, anunciando un amanecer que se sentía casi inoportuno, como si la claridad fuera a deshacer la intimidad que habían construido entre esas cuatro paredes gastadas. El bar seguía igual de vacío, y el televisor aún repetía imágenes sin importancia, pero dentro de esa mesa apartada el mundo había cambiado. Marcos se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el vaso ya frío. Confesó que, pese a todo el dolor, aquella noche había sido la primera en mucho tiempo en la que no se había sentido invisible. Alejandro lo miró entonces con un gesto que mezclaba sorpresa y alivio. Dijo que él también lo sentía, que llevaba años esperando un momento así, aunque jamás hubiera imaginado encontrarlo en medio de una carretera. No hubo necesidad de grandes palabras después de eso. La conversación bajó de intensidad, no porque se agotaran los temas, sino porque habían alcanzado un punto de comprensión que no requería explicaciones. Se quedaron en silencio, mirando de vez en cuando por la ventana, escuchando el ruido lejano de un camión que pasaba. Y en ese silencio había algo nuevo, un reconocimiento, una certeza de que la verdad compartida había creado un lazo imposible de ignorar. Cuando el sol empezó a filtrarse tímidamente por los cristales del bar, los dos sabían que la madrugada quedaría marcada en su memoria como un punto de inflexión. No eran héroes ni mártires, no habían resuelto sus vidas en unas horas, pero habían logrado algo que hasta entonces parecía inalcanzable,
ser honestos sin miedo. Esa catarsis, ese despojarse de disfraces, les había dado un respiro en medio de la tormenta. Y aunque aún no sabían qué ocurriría después, ambos intuían que esa noche sería recordada como el momento en que dejaron de huir de sí mismos. El amanecer llegó despacio, como si también dudara en irrumpir en aquella noche que había cambiado tantas cosas. La luz anaranjada comenzó a filtrarse por las ventanas sucias del bar de carretera, iluminando poco a poco las tazas vacías y las sombras cansadas en los rostros de ambos. El mundo exterior parecía despertar con indiferencia, un camión que pasaba dejando un rugido sordo, un pájaro solitario que rompía el silencio con su canto, el sonido metálico de una persiana que se levantaba en algún negocio cercano. Pero dentro de esa mesa apartada, donde Alejandro y Marcos seguían en silencio, todo tenía un peso distinto. Alejandro fue el primero en hablar. Su voz, grave pero más frágil de lo habitual, se quebró al pronunciar una frase que llevaba demasiado tiempo atrapada en su garganta. Dijo que estaba cansado de vivir en la sombra, de fingir a cada paso, de cargar con la doble vida que lo asfixiaba. Confesó que aquella madrugada le había mostrado con una claridad brutal que no podía seguir escondiéndose detrás del uniforme ni de la mentira. No quiero seguir viviendo en la oscuridad, dijo con un tono que no admitía réplica. Y al escucharlo, Marcos sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Hubo un silencio denso, casi solemne, tras esas palabras. Marcos, con la mirada fija en el borde de la mesa, entendió que aquel hombre no estaba hablando solo de su vida, sino también de la suya. Reconoció en esa confesión el eco de sus propios miedos, de los años en los que había aceptado ser una sombra en la vida de otros para evitar el rechazo, de las veces en que había callado para no incomodar a quienes lo juzgaban. El gesto de Alejandro era un espejo doloroso y liberador al mismo tiempo. Con un suspiro largo, Marcos sacó de su bolsillo un recibo arrugado y un bolígrafo que casi no pintaba. Escribió su número con trazos temblorosos y se lo tendió a Alejandro, que lo tomó con una mezcla de desconcierto y gratitud. No tienes que tener todas las respuestas ahora, murmuró Marcos, sin apartar la vista, lo único que importa es dar el primer paso. La frase quedó suspendida en el aire como un faro en medio de la oscuridad, sencilla y poderosa, capaz de abrir una grieta en todo lo que hasta ese momento parecía inamovible. Alejandro sostuvo el papel como si fuera algo frágil, como si pesara más que cualquier arma o insignia que hubiera llevado nunca. Lo guardó despacio en la cartera, y ese gesto simple se sintió como una promesa silenciosa. No había garantías de nada, pero había una decisión tomada, no volvería a esconderse. El camarero bostezó y encendió las luces del bar, recordándoles que la madrugada había terminado. Salieron al exterior y se encontraron con la claridad del día, aún suave, que pintaba de dorado los campos alrededor de la carretera. El aire fresco les golpeó el rostro, devolviéndoles de golpe a la realidad. Se miraron entonces con una seriedad que contenía demasiado, el cansancio, el miedo, la incertidumbre, pero también una chispa de esperanza que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta. Caminaron hasta la patrulla en silencio. Cada paso resonaba con la certeza de que aquello no era un adiós cualquiera. Marcos se detuvo junto a la puerta de su propio coche, aparcado todavía donde lo había dejado la noche anterior. Alejandro permaneció a un par de metros de distancia, con las llaves en la mano, dudando. Había tantas cosas por decir, pero ambas sabían que cualquier palabra corría el riesgo de romper la delicada verdad que acababan de construir. Finalmente, Alejandro se acercó un poco más y, con la voz grave pero firme, repitió lo esencial: no quiero seguir viviendo en la sombra. No lo dijo como quien busca compasión, sino como quien firma un compromiso consigo mismo. Marcos lo escuchó con una calma extraña y asintió, consciente de que no podía prometerle un camino fácil, pero sí podía ofrecerle algo más valioso, la certeza de que no estaría solo en ese primer paso. La despedida fue breve, pero cargada de tensión contenida. No hubo gestos grandilocuentes ni frases melodramáticas. Solo un intercambio de miradas largas y sinceras, un entendimiento silencioso que hablaba de nuevas posibilidades. Marcos subió a su coche con el corazón acelerado, y al arrancar echó una última mirada por el retrovisor. Alejandro seguía allí, de pie junto a la patrulla, observando cómo se alejaba. No había tristeza en su postura, sino una determinación nueva, como si esa carretera desierta fuese el punto de partida de otra vida. El sol ya se alzaba sobre el horizonte, iluminando la escena con una claridad que parecía simbólica. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió un prisionero de su silencio. El espectador de esa madrugada quedaba con la certeza de que, aunque los desafíos apenas empezaban, Alejandro y Marcos habían cruzado la línea más difícil, la de dejar de esconderse. Y en ese gesto, pequeño y gigantesco al mismo tiempo, estaba la semilla de un nuevo comienzo.